Ricardo Maldonado, que es él es representante directo de lo que es la marca Panduit, y bueno, está aquí con nosotros, y nos va a dar una plática referente a lo que es la visibilidad de la energía, de lo que es los equipos, ¿no? Lo que es Panduit, VeriSafe y Data Access Port. Adelante, Ricardo, y muchas gracias a todos. Perfecto, ahí pueden ver ya la pantalla. Eh, pues Sí, prácticamente mi nombre es Ricardo Maldonado. Yo trabajo actualmente en Panduit y soy el Territory Account Manager para la región Bajío. Ahorita en este seminario vamos a ver dos partes muy importantes que pueden ayudar para sus aplicaciones en la visualización de la energía de sus proyectos. En la parte izquierda pueden ver algo en amarillo, ese es el VeriSafe, ahorita vamos a tocar el tema. Y en la parte derecha tienen la foto de un puerto de acceso de datos, Data Access Port, ¿de acuerdo? El izquierdo, el amarillo, es una parte que en los últimos 2 años se ha introducido de manera nueva y el Data Access Port en la parte derecha es un elemento que ya existe, sin embargo tiene funciones hacerlo más redondo, ¿de acuerdo? Comencemos. Ok, VeriSafe. El VeriSafe, así le llamamos, es el nombre comercial de la marca, pero realmente es un indicador y un verificador de ausencia de tensión. ¿Cómo funciona? Bueno, recordemos que la palabra de verificador ausencia de tensión, cuando ustedes están haciendo una verificación de ausencia de tensión por algún mantenimiento, cuando le van a meter mano a un tablero para un update o para un mantenimiento general, pues normalmente la norma te dice que desconectes el equipo, que bloquees y candadees de acuerdo a un programa LOTO establecido. Y la tercera normita o regla que hay es la verificación de ausencia de la tensión. ¿Qué quiere decir en palabras simples? Los verificadores de ausencia de tensión normalmente son dispositivos que se montan, pues pueden ser permanente o puede ser también un multímetro y verifican que ese circuito, ese CCM, ese panel de control esté totalmente desenergizado, sin ningún elemento de energía que pueda ser descargado a través de nosotros. Recordemos que elementos que guardan energía una vez desconectado el panel de control, el CCM, pues pueden ser desde capacitores, condensadores, transformadores que se quedan cargados, los IGBTs de los variadores de velocidad y todo lo que es energía de estado sólido, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué hace este verificador de ausencia de tensión? Pues prácticamente verifica la ausencia de la corriente o del voltaje, en este caso, la energía, esa energía residual que se queda en alterna y en directa. Y puede también verificarla de fase a fase y de fase a tierra, ¿de acuerdo? Tiene un circuito de prueba integrado que realmente sensa todo, sensa una tensión conocida para después efectuar la prueba de tensión. Y pues prácticamente tiene previsiones que garantizan que el verificador se instaló adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si se desconecta por algún error, esas previsiones hacen que el VeriSafe no funcione. ¿De acuerdo? O que nos mande la señal de alerta de que algo no está conectado correctamente. Hace una secuencia automática de acuerdo a la NFPA 70E y están ya incluidos en la UL 1436. ¿De acuerdo? Esto ya fue incluido desde septiembre de 2016 como verificador de ausencia de tensión permanente. ¿Qué quiere decir? Montado directamente en el CCM, en el panel de control. Este es prácticamente el diagramita de la NFPA 70E en el artículo 120.1, en donde nos dice realmente los procedimientos o los pasos que necesitamos efectuar ante una ausencia de tensión, que es desconectar el equipo y aplicar bloqueo y candadeo, seleccionar un instrumento de prueba, probar el verificador en una tensión conocida, aquí está, volver a probar el verificador y efectuar el trabajo, ¿de acuerdo? Todos estos pasos nos lo dicta la NFPA 70E para la verificación de ausencia de tensión. Muchas veces en el campo, pues, omitimos algún paso y esto nos garantiza que podemos tener algún error. ¿De acuerdo? Hoy en día existe este verificador de ausencia de tensión permanente que se monta en el tablero, consta de tres partes. La primera parte, que es el módulo aislante y el sensor.
Esta cajita se puede montar en un rieldín, atornillada a la platina, etcétera, etcétera, y esta es la que se queda permanentemente en el tablero, dentro del tablero, y las puntas van a las fases y a la tierra, ¿de acuerdo? La segunda parte es el indicador. El indicador se monta sobre la puerta, ahorita lo vamos a ver más, y es el que va a recibir la interfaz entre el usuario y el panel de control sin necesidad de abrir la puerta. Y un tercer elemento que es un patch core que por seguridad se configura de una manera diferente a los patch core comunes, en el cual conecta el indicador con la parte del sensor. ¿De acuerdo? Esos tres hacen la parte del VeriSafe. Hasta ahorita está diseñado este equipo de 600 volts hacia abajo, en directa o en alterna, y puede ser utilizado, es multifuncional, no se necesita ninguna configuración en 127 para sistemas monofásicos, en sistemas monofásicos de dos fases para 220, por ejemplo, o para sistemas trifásicos hasta 480, si es que se necesita. Esto funciona hasta 600 volts y puede ser aplicado también en corriente directa. ¿Cómo funciona? Pues prácticamente aquí tenemos las carátulas. Normalmente cuando ustedes tienen un equipo energizado, sirve como un indicador de voltaje. Ahí está línea 1, línea 2 y línea 3, suponiendo que es un sistema trifásico en 480, por ejemplo. Cuando necesitamos meterle mano al tablero, lo que hacemos es desconectar, aplicar el protocolo de LOTO, de bloqueo y candadeo, y entonces nos queda el VeriSafe así, sin la indicación de las fases, en la segunda imagen. La tercera imagen sería la prueba de ausencia de tensión. Esta simplemente vamos a apretar el botoncito que dice Panduit momentáneamente, no lo dejamos ahí, sino lo apretamos una sola vez y empieza a hacer el sensado. Este se prende y apaga durante 10-11 ciclos. Durante esos 10 o 11 ciclos hace el barrido aguas arriba y aguas abajo para detectar posibles energías residuales que se guarden ahí. Después de 10 ciclos más o menos, que son menos de 10 segundos, automáticamente nos puede dar dos resultados. Uno, el triángulo en amarillo, que quiere decir que hay algo ahí guardado que aún no se ha descargado y que está guardando la energía y que puede ser riesgoso para meterle mano. O dos, nos da la parte del botón o de la luz verde, que nos dice está libre de toda energía que se pueda descargar a través de ustedes. ¿De acuerdo? Esto viene con accesorios. Prácticamente los accesorios pueden ser un bloqueo en la puerta del tablero para que solamente se abra o se desbloquee con el verde, ¿de acuerdo? Hay otros accesorios que se pueden conectar con entradas normalmente para una red de Ethernet, para avisarles a ustedes directamente qué está pasando. Y normalmente la segunda versión ya viene sin pila. Ahorita lo vamos a ver. Este es cómo se monta el indicador en la puerta. Se hace una botonera de 30 milímetros prácticamente, se pone su etiqueta para cumplir con la parte de seguridad y se mete en contratuerca como un knockout prácticamente, ¿no? Se conecta el patch core a la parte del sensor que va adentro. Así lo vemos en las fotografías, cómo se conecta ya por dentro de la puerta del tablero. Lleva una batería el VeriSafe, la versión 1, pero la segunda versión ya no lleva batería, ya se carga automáticamente. ¿De acuerdo? Ya es libre de batería. Y esta es la parte del módulo. Como les decía, se puede montar sobre un riel DIMM. Se puede atornillar directamente en la platina del tablero. Hay muchas configuraciones como lo ven. Adicionalmente, este módulo que va dentro del tablero, que es el módulo aislante del sensor, tiene contactos normalmente abiertos que se cierran cuando tenemos la luz verde de libre voltaje o libre energía residual, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer visualizaciones de alarmas, etcétera, etcétera. Este normalmente es el proceso que nos dicta la NFPA 70E para hacer la prueba de ausencia de tensión, lo que habíamos visto anteriormente. En tres de ellas, cuando verificamos el voltaje, el verificador, revisamos en una tensión conocida y volvemos a verificar la prueba de tensión, en esta parte tenemos una exposición a un arco eléctrico, porque de los sistemas tradicionales no sabemos si va a haber algo que se va a descargar a través de esas puntas, ¿no? O a través de nosotros. Aquí necesitaríamos un equipo de seguridad personal. Como lo dicta, depende de la capacidad interruptiva del tablero. En la parte del VeriSafe ya montado, pues ya no tienes que abrir primero la puerta. Y segundo, al no abrir la puerta, pues
puedes sí o no utilizar el equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Porque no vas a abrir la puerta y no va a haber una manera en que tú descargues directamente. Esto ya lo hace automático el BeriSafe siguiendo la normatividad o los pasos que nos dicta la NFPA 70E. ¿De acuerdo? Normalmente aquí lo que hacemos, vemos las fotografías donde tenemos al encargado de mantenimiento, al que va a meterle mano al tablero, colocándose un equipo de protección personal, dependiendo de la capacidad de cortocircuito que tengamos en ese tablero. Y con el BeriSafe, pues normalmente esto tarda 11 segundos a lo mucho, mientras que el sistema tradicional tarda 8 minutos y medio, más o menos. Prácticamente aquí ya no hay arco, ya no hay riesgo de arco eléctrico con el BeriSafe. En la sistema tradicional, pues puede haber un riesgo. Normalmente, ¿qué tenemos en el mercado? Pues tenemos verificadores de ausencia de tensión que son buenos, son los llamados multímetros, lo que conocemos tradicionalmente, o el lápiz, etcétera, etcétera. Esto prácticamente es muy bueno. Lo que venimos a hacer es movernos y complementar el verificador de ausencia de tensión con un indicador de voltaje y entonces lo llamamos VeriSafe, ¿de acuerdo? Este VeriSafe, pues tenemos la indicación de voltaje de las líneas y también tenemos la prueba de verificación de ausencia de tensión y ya montado en el tablero, cumple con todos los protocolos prácticamente, puede ser hasta 600 volts, recordemos, y detecta corriente alterna y directa, ¿de acuerdo? Estas son las especificaciones técnicas. Con gusto pueden enviarle un correo a Irineo, que es el especialista de este producto, o a mí directamente para reforzar, detallar cualquier especificación técnica que se tenga alrededor del VeriSafe. ¿De acuerdo? Esta es una comparación competitiva. Normalmente tenemos la estación de prueba, un indicador óptico, un indicador de voltaje. El VeriSafe ya cumple con todo esto. Viene en un menor prácticamente en una menor huella en la puerta y pues prácticamente es una ventaja, es un plus que se tiene para la parte de las nuevas tecnologías desde hace 2 años. En resumen, verificador de ausencia de tensión reduce el riesgo de la exposición a peligros eléctricos para una mayor seguridad laboral. Reduce el tiempo y la complejidad para efectuar procedimientos de verificación, lo que mejora la productividad y apoya el cumplimiento cuando se usa como parte de un proceso de cierre y etiquetado, que es un bloqueo y candadeo. Acuérdense, aquí en México se llama LOTO, que describe la NFPA 70E. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí está la parte de cómo se instala. Ahí están, ustedes pueden ver la parte de la forma de instalación. Esta es una forma, puede ser a través de un bloque derivativo o con zapatitas, aguas abajo del interruptor principal. ¿De acuerdo? Ahí está toda la parte de barras y este es un video que nos muestra rápidamente cómo está o cómo funciona. Lo pusimos en un CCM de muchas secciones y el cual pues prácticamente va a indicar primero las líneas. Después se quita la corriente, apagan un motor, el motor sigue girando y pues prácticamente el VeriSafe hace la prueba y determina que hay algo que está ahí generando o regenerando energía. En este caso, la masa del motor que sigue girando, ¿de acuerdo? Esto nos ayuda tanto para motores, para capacitores, para transformadores o para IGBTs del variador de velocidad muy grandes, ¿de acuerdo? Un segundo. Es ideal para donde hay gente externa de mantenimiento haciendo los propios mantenimientos, donde tienes muchos componentes que pueden guardar energía y sobre todo evita que tengas arcos eléctricos hacia la gente porque no te permite tener esa apertura de la puerta si no tienes la verificación de ausencia de tensión, ¿de acuerdo? Ahí lo pueden ver, ahí funciona bastante bien porque la masa del motor está girando totalmente. Una vez parada, vuelven a hacer la misma prueba y ya determina que tienes la ausencia de tensión libre. Esto va bajo NFPA 70, ¿de acuerdo? Continuamos. La segunda parte de la presentación es lo que le llamamos un Data Access Port, ¿de acuerdo? Un puerto de accesos de datos es lo que ustedes pueden ver. Normalmente se monta en la puerta y nos ayuda a comunicarnos con esa red de Ethernet, con ese variador, con ese PLC, ¿de acuerdo? ¿Qué es un Data Access Port o un puerto de accesos de datos? Nosotros lo llamamos en palabras comunes como DAP.
Es un puerto de programación montado de forma permanente que proporciona a los usuarios un medio seguro para mantener y monitorear el rendimiento de los PLCs, variadores de velocidad y redes industriales, ¿de acuerdo? Se conecta permanentemente en la puerta del tablero del CCM y aquí en Panduit tenemos tres opciones. La primera oferta sería la de 30 milímetros. Esa que ustedes ven en la pantalla es una opción de 30 milímetros. Es una botonera, se hace un hoyo, un orificio como una botonera de 30 milímetros. Se pone en contratuerca como tipo knockout y puede ser hasta de 7 opciones. Categoría 5E, 6, NRJ45, blindado, sin blindar. Módulo acoplador de USB también 2.0 o puede ser también disponible para categoría 5E con cables industriales, ¿de acuerdo? Esta es la opción más básica, 30 milímetros y te da opción para conectarte a un elemento que puede ser variador, red o PLC. La siguiente opción ya es una opción de 3 pulgadas de diámetro, lo hacemos redondo. Aquí ya podemos incorporar, como lo pueden ver ustedes, un receptáculo a 127 volts para conectar su laptop si es que necesitan estar ahí trabajando durante horas, ¿no? Pueden colocar hay dos espacios para colocar ya sea 2 o 4 puertos de conexión. Pueden utilizar una opción de breaker para poner un fusible en caso de que la soldadora la conecte directamente a ese puerto de datos, ¿no? Y no se vaya todo el tablero, sino simplemente nada más el fusiblito del puerto de datos. Y puede ser transparente la tapa o oscura, si es que ustedes necesitan. Normalmente tiene un servicio personalizado también de logotipo de su empresa y normalmente tiene un gancho para poner un candado. Más tarde lo vamos a ver. Esta es la oferta de 4 pulgadas. Cuando ya necesitan más espacio, por ejemplo, aquí se le pueden poner un duplex en 127 volts. Ya puede estar con un fuga tierra, con contactos para fuga tierra, por ejemplo, para sistemas donde hay chorros de agua, donde es grado alimenticio, donde se requiera, ya pueden tener ese contacto para fuga tierra y también la parte del breaker, ¿de acuerdo? Y aquí hay 4 espacios para colocar lo que ustedes necesiten. RJ45 en 5, categoría 5E, 6, 6A, lo que ustedes necesiten, puertos USB, o puede ser hasta un DB9, que ocupa 2 espacios más o menos, o un minicom, lo que necesiten, ¿de acuerdo? Igual viene en opción de breaker, disponible en tapa transparente u oscura, perdón, y puede tener también el logo de su empresa. Igual el candado para poner el gancho para candado para cumplir con protocolos LOTO si es que ustedes no necesiten tenerlo abierto. Estos son los componentes del DAP. Prácticamente podemos ver la tapa, un cerrojo de media vuelta que puede ser con un desarmador, el cerrojo para candado para cumplir con LOTO, cubierta transparente opaca. Aquí puede ser un contacto simple o doble con GFCI, ¿de acuerdo? Y el breaker, que es un pequeño fusiblito de 3 a 5, muy útil para cuando alguien conecta algo que demanda mucha corriente y que no se nos vaya la protección del principal, ¿de acuerdo? Y puede ser, pues prácticamente hasta 4 espacios para configurar todo esto, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Aquí están lo que puede haber de comunicación para sus equipos, que puede ser un categoría 5E, un categoría 6A, uno de 9 pines que es un DB9, un conector USB. Ustedes forman lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Esto es totalmente integral y se puede actualizar en campo. Una vez que ya lo tengas en la puerta del tablero, pues ya lo puedes actualizar. Nada más quitas y metes por ejemplo, si estoy trabajando con categoría 5E y necesito un puerto USB, quito el categoría 5E y coloco modularmente como un tipo Lego el USB, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia entre hacerlo redondo normalmente y cuadrado, es que la compatibilidad con el knockout que se tienen en herramientas, ya sea manual o eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces esto nos hace que sea un 50% más rápido, reduce errores de centrado al hacerlo redondo, reduce el tiempo de corte, ¿de acuerdo? No deja virutas, no deja residuos y no requiere tornillos adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una mejora. Vamos a ver un video que voy a cortar por tiempo, pero más o menos aquí van a ver la idea de hacerlo redondo, hacerlo de la forma tradicional.
Perfecto, ya vieron el video y pues prácticamente nada más nos faltaría conocer las características y beneficios clave. Lo vieron ustedes, al ser pues prácticamente redondo, tenemos 50% de ahorro en la mano de obra, más rápido prácticamente, y son instalaciones limpias, ¿de acuerdo? Esto, al ser también modular prácticamente, nos permite un diseño flexible. Podemos comprar una platina universal y entonces comprar los elementos separados, un categoría 5E, un módulo USB y hacerlo hasta en campo, ¿de acuerdo? Hacer esa instalación ya en campo directamente ya con la carátula en la puerta del tablero. Y normalmente se pueden actualizar en dado caso de que necesitemos a lo mejor pasar de categoría 5E a un puerto USB o a un categoría 6A, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Cumplimiento con normas, todas las normas que ustedes necesitan, y normalmente ahí vimos 4, 4X y 12 o IP65, IP66 para algunos casos. Prácticamente tiene el seguro de bloqueo de un cuarto de vuelta y el gancho para candado para protocolos del loto, ¿de acuerdo? Prácticamente es esto lo que nosotros tenemos. Ahí pueden ver la fotografía y pues prácticamente la UL50E, donde tenemos la parte del protocolo del loto con un candado tradicional. Esto sería todo. Prácticamente vamos muy bien en tiempo. Dudas, preguntas, comentarios, especificaciones o detalles acerca de estos dos productos que vimos que nos van a ayudar mucho a la visualización de esa energía que nosotros manejamos. Con gusto lo hacemos, estamos a sus órdenes. Ahí tienen mi celular, mi correo o directamente con Irineo, que es su especialista para esta línea eléctrica. De antemano, muchas gracias y gracias por responder los sondeos.